Quiero que todos lo tengan, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oíd, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba, abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que es bien interesante y que he denominado tratando con el desánimo. Diga conmigo: tratando con el desánimo. Dígale que está al lado: tratando con el desánimo. Ahora, hay un evento que comienza después de la muerte de Cristo Jesús y comienza con una conversación entre dos de los seguidores que iban camino al Emaús. Y este evento que ellos están teniendo, estas pláticas que ellos están teniendo, tiene que ver con el desánimo espiritual que estos hombres estaban viviendo. Ahora, seguramente, en muchas oportunidades, o por lo menos en alguna oportunidad, usted ha estado deprimido y puede ocurrirle nuevamente. Cuando usted y yo observamos estos eventos, especialmente con los principios espirituales que nos habla este evento, uno va a darse cuenta de algo. La Biblia dice que una de estas dos personas se llamaba Cleofas. Lucas 24, versículo 18 nos revela el nombre de este hombre, aunque de la otra persona no sabemos nada. La Biblia nos asegura que no era miembro de los 12 apóstoles, que no eran los 12 más cercanos al Maestro, pero que eran parte de un grupo de hombres y mujeres que habían creído en Él, que habían sido seguidores de Jesús desde el día de su arresto, en su crucifixión
y en su muerte. Pero el versículo 17 nos habla de que había un desánimo y que ellos se volvían a su casa desanimados. Y estaban desanimados porque ellos estaban preguntándose si hoy es el tercer día, ¿por qué Jesús no ha aparecido? Ellos se preguntaban que si estaban viviendo realmente ese tercer día, ¿por qué entonces aquello que el Mesías había prometido no había ocurrido? Y quiero que entienda esto, por favor. La Biblia dice que sus ojos estaban velados para que no pudieran ver quién era Jesús. Ahora, ellos no eran los que impedían el que no pudieran ver a Jesús. No eran sus lágrimas, no era su congoja, pero era algo bien interesante la conversación que ellos estaban experimentando y que estaban pasando, porque todo el pueblo sabía de lo que había acontecido días atrás con Jesús de Nazaret. A tal punto que estos hombres le dicen a Jesús: eres tú el único extranjero, eres tú el único peregrino que no sabe de lo que se está aconteciendo y de lo que se ha hablado en todo este tiempo. Y comenzaron a hablarle de Jesús de Nazaret y comenzaron a decirle acerca de lo que había pasado con este hombre. Les aseguraron de que era un hombre de Dios, que era un profeta. Les aseguraron de que era lo que ellos creían que era un Mesías. Ahora, en el versículo 19 al versículo 21 hay una frase que habla del desánimo de ellos. Porque estos hombres, cuando estaban hablando con Jesús, le dice: estábamos esperando. Y cuando dice estábamos esperando, habla de que ya no lo esperaban más. Ya se habían cansado de esperar. Y yo no sé cuántos de ustedes estaban esperando un milagro, pero yo vengo a decirle en esta tarde: puedes seguirlo esperando porque va a acontecer. Puede ser que tú vas camino como estos dos hombres. Puede ser que tú has caminado con el Señor y hay cosas que se han detenido para que acontezcan en ti. Puede ser que haya promesa como lo había con Jesús de Nazaret en este tiempo. Para ellos esperaban la resurrección de Jesús de Nazaret. Ellos esperaban que Jesús se levantara de los muertos y se desapareciera nuevamente. Pero cuando eso no ocurrió, ellos se desesperaron. Y se desesperaron y se desanimaron. Y cuando ellos se desanimaron, ellos decidieron regresarse a su casa. Así que la casa de este hombre representa aquel lugar de desánimo a lo que ellos van a causa de que no les ha acontecido nada de parte de Dios. Y hay mucha gente que ha estado peleando una batalla. Hay mucha gente que por mucho tiempo, por meses, por años ha sostenido una batalla en contra de ellos mismos, una batalla en contra de la incredulidad, creyendo que Dios va a hacer algo en su vida, pero se han desanimado. Y nos encontramos entonces a creyentes que se siguen congregando porque no tienen otra cosa que hacer, que siguen viniendo a la iglesia porque los domingos no tienen otro lugar donde ir, pero que han perdido la esperanza de aquello que Jesús les ha prometido. Nos encontramos con gente que en oración se la pasa repitiéndole al Señor lo que Dios le prometió, pero no se lo recuerdan al Señor, sino más bien que se quejan del por qué no ha acontecido lo que Dios les ha prometido. Y encontramos entonces a cantidad de gente desanimada porque no les ha ocurrido algo de parte del Señor. Encontramos entonces que hay gente hoy llena de desánimo espiritual. Gente que se cansó de orar porque no vio respuesta. Gente que se cansó de ayunar porque nada le pasaba. Gente que se cansó de congregarse porque a otros Dios tocaba y a ellos no tocaba. Y esta gente, escúcheme bien, hoy ha ido camino a su casa. Ha ido camino a cuatro paredes que le limitan de lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero yo vengo a decirle algo esta tarde a usted. Antes de que usted dé media vuelta para regresarse a su casa, deténgase por un momento a pensar lo que Dios ha hecho con usted otras veces. Deuteronomio capítulo 1 versículo 29 al 30 dice: ¿acaso yo no soy el mismo Dios que te salvé y que te libré de Egipto y de la mano de los egipcios? ¿No volveré a hacerlo yo ahora en este tiempo? Quiero que te detengas a pensar que si en otro tiempo Dios te ha librado, en este tiempo también lo hará. Si Dios en otro tiempo te ha sanado, en este tiempo también lo hará. Si en otro tiempo Dios te restauró, en este tiempo Dios también lo va a volver a hacer, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Yo le estoy diciendo
apostado con toda su vida a que Jesús era el Mesías. Ellos habían apostado de que Jesús era el único que restauraría a Israel en su posición de poder. ¿Sabe lo que ellos le dijeron? Nosotros contábamos con Él. Y Él fue y se hizo matar. Los hombres le hicieron la historia, escúchenme bien. Porque estos hombres estaban hablando acerca un poquito de lo que conocían de Jesús. Y le dijeron, Él era un profeta. Era poderoso en palabras y en obras. Pero Él ni siquiera pudo manejar a los supremos sacerdotes y gobernantes de la época. Estábamos apostando a Él y ahora está muerto. Yo quiero decirte algo. Quizás tú en un momento decidiste poner toda tu confianza en Dios y parece, escúchame bien, parece que Dios se ha tardado a hacer lo que Él te prometió. Pero yo quiero decirte algo de parte del Señor. Dios no se adelanta ni se atrasa, siempre llega a tiempo. Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Quizás tú crees que la promesa ha tenido tardanza. Quizás tú crees, aleluya, de que Dios como que se ha demorado contigo y que con otros los ha hecho más rápido. No te pongas a ver lo que Dios está haciendo con otro, porque se te puede pasar el tren de lo que Dios va a hacer contigo. No te fíes en aquel del que Dios está haciendo, usando, porque Dios está terminando con él para comenzar contigo. Dios, aleluya, apenas es que está armando todo lo que Él quiere para comenzar contigo, con tu casa, con tu matrimonio, con tu ministerio, con tu liderazgo. Tú habías creído que Dios se olvidó de la cosa. Yo vengo a decirte lo que Dios le dijo a Noé en Génesis capítulo 8 versículo 1. Y se acordó Dios de Noé. Pues yo vengo a decirte, y se acordó Dios de ti, promesa de salvación. Y se acordó Dios de ti, mamá. Y se acordó Dios de tu hijo. Y se acordó Dios de la promesa que hizo con tu casa. Y se acordó Dios de la promesa que hizo con tu padre. Y se acordó Dios de la promesa que hizo con tu matrimonio. Tú sientes que quieres volver atrás y que quieres irte desanimado. Yo vengo a decirte, detente, porque Dios va a comenzar a hacer contigo algo grande. Alguien dígame a eso. Dígame que está al lado, Dios va a hacer algo grande. Aquí está la causa común de los que están desanimados. Nosotros esperábamos. ¿Qué pasa cuando tú pones toda tu esperanza en alguien y ese alguien te defrauda? ¿Qué pasa cuando tú pones todas tus fuerzas, todo tu ánimo en alguien y ese alguien no te da la talla? Tú inmediatamente te desanimas. Tú inmediatamente no puedes comprender cómo le diste tanto para recibir nada a cambio. Tú comienzas a decir, wow, pero que si me juraron que todo iba a ser perfecto. Tú comienzas a ver como que las cosas en un momento era lo más hermoso, lo más lindo que te estaba aconteciendo, pero hoy sientes que estás viviendo como un mismo infierno. Yo vengo a decirte algo, eso lo pueden hacer los hombres contigo, pero el Dios que yo le sirvo, al Dios en cuya presencia estoy, nunca más va, oh aleluya, escúchame bien, nunca más va a permitir que tu corazón sea roto ni que tu corazón sea quebrantado, porque el Dios del cielo hoy te dice, te tomé para mí, te traje de los confines de la tierra para guardarte y te pongo como un sello en mi corazón. Si los hombres te defraudan, sigue caminando, porque Dios nunca te va a defraudar, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar. Hay hombres que te han partido el alma, hay gente que te ha destrozado. Dios es experto en restaurar lo que el hombre ha destrozado. Alguien dígame eso. Así que puedes venir a los pies del Señor, porque Él es experto en restaurar. Él es experto en hacer vasijas nuevas. Y si hoy sientes que estás destruido, si hoy sientes que estás destruida, que ya no aguantas más, yo vengo a decirte, espérate un poco más, porque Dios ha comenzado a mover sus manos a tu favor. Oh, aleluya. Yo dije, Dios ha comenzado a mover sus manos a tu favor. Quizás tu esperanza o la esperanza que tenías en tu relación, en tu trabajo, ha quedado destrozada. Quizás esperabas tener una satisfacción en aquello en lo que tú apostaste, pero no fue así. Yo le vengo a decir esto. Aquel que no tiene pruebas es alguien que no ha sido llamado para cosas grandes. Pero alguien que tiene pruebas, que tiene tropiezos, que pasa por cuestiones y pasa por circunstancias de desánimo, es porque Dios tiene un futuro glorioso para su vida.
Quizás usted era lo que había dicho. Yo esperaba que esta relación trajera el verdadero propósito a mi vida y no funcionó. Quizás yo esperaba que este trabajo me diera lo que yo necesitaba y no funcionó. Es más, yo vengo a hablarte a ti, mamá, y a decirte, quizás tú pensabas que tu hijo iba a ser el número 1 en la clase, iba a ser, y quizás no es así. Y quizás estás con una mirada de desánimo, quizás estás con una actitud de desánimo diciendo, ya para qué voy a seguir pagando el precio, ya para qué voy a seguir adelante. Yo vengo a decirte, ahora es que la cosa se va a poner buena. Ahora es que todo se va a poner bueno para ti, para tu casa y para tu familia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios viene en el encuentro contigo. Así como Jesús se encontró con estos hombres que iban camino al desánimo y a su casa a encerrarse donde no había oportunidades y Jesús intervinió. Bueno, yo vengo a decirte, Jesús va a intervenir en tus circunstancias. Jesús va a intervenir en tu matrimonio. Jesús va a intervenir con tu hijo. Jesús va a intervenir con tu finanza. Jesús va a intervenir en tu trabajo. Jesús va a intervenir con tu padre. Jesús va a intervenir con tu madre. Dios va a tratar con quien tenga que tratar, pero el propósito que Él tiene contigo se va a cumplir. Aleluya. Se levanta el mismo infierno, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Se levanta el mismo diablo, Dios va a cumplir lo que te ha prometido. Porque te voy a decir algo, para Dios las cosas creadas no son oposición. Escúcheme porque se lo voy a repetir. Para Dios las cosas creadas no son oposición. Si Él se tiene que encontrar con alguien y apartarlo de tu camino para cumplir su propósito, lo va a hacer. Si Él tiene que darle patada otra vez al mismo diablo y quitarlo de tu lado, Él lo va a hacer. Porque la Biblia dice que ni lo creado, ni ángel, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Así que si Dios tiene que comenzar, oh aleluya, a empezar de dar pasada a lo que está a tu lado, lo va a patear, pero te va a hacer libre. Alguien le tire la piernita, por favor. Y dígale que está al lado, Dios va a comenzar a patear. Jesús dijo, yo vi a Jesús caer como un rayo del cielo. ¿Sabe? Al diablo caer de un rayo del cielo. ¿Y sabe qué? Porque del cielo fue expulsado de la gloria de Dios. Y todo lo que a ti te rodea es la gloria de Dios. Quien vive dentro de ti es la gloria de Dios. Por eso cada vez que el diablo se te quiere acercar, Dios tiene que darle una patada. Oh, aleluya. Y a veces a ti te duele la gente que Dios te está quitando de lado, pero hoy Dios te dice es necesario que lo quites, porque si no nunca vas a crecer. Te llamé para cosas grandes, te llamé para que fueras cabeza, te llamé para que no fueras cola. Lo que tengo que quitar de ti, lo quito, porque me es de estorbo para cumplir mi propósito. Así que deja de llorar por lo que Dios te está quitando. Tengo ganas de profetizar, tengo ganas de moverme ahora. Deja de llorar por aquello que tú sientes que estás perdiendo, porque lo que estás es ganando. Oh, tienes buscado a alguien que lo digo por ti. Lo dije, seguro que lo digo por ti. Wow. Pastor, lo que pasa es que yo esperaba que esto funcionara. Tú quizás esperabas, pero no estaba dentro de los planes de Dios. Tú quizás esperabas, pero no era lo que Dios tenía para ti. Tú quizás esperabas, pero no era como Dios quería obrar contigo. Hay gente, como dice Isaías, escúcheme bien. Isaías dice, a mis ojos fuiste de gran estima, y daré naciones por ti, y reinos por ti. Dios va a entregar y va a derribar lo que tenga que derribar para cumplir el propósito de Dios. Te tengo que decir algo. Dios no te tiene que pedir permiso para hacerlo. Él lo hace porque Él es Dios. Dios que está al lado, Dios no necesita tu permiso. Sí, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué lo hiciste? Dios no te tiene que dar explicaciones. Dios no tiene que darte explicaciones de por qué le está moviendo la pesa. Y le voy a decir algo. Con Dios usted nunca va a perder. Aunque usted sienta que se está perdiendo su vida, aunque usted sienta que perdió 40 años, aunque usted sienta que perdió mucho dinero en lo que invirtió, si eso no era de Dios, amigo, dele gracias, usted está ganando. Usted está ganando. La gente dice, ay, es que yo invertí tiempo en eso. ¿Cuál tiempo? Tu cronos, pero no era el tiempo de Dios. No era aquello que Dios tenía para ti.
Ahora escúchenme por favor. En estas circunstancias el desánimo se hacía mayor porque estaban esperando a Jesús y Él no cumplió. No existe, escúcheme, un mayor desánimo que esperar en Dios y que Dios no cumpla. No existe un mayor desánimo que poner su confianza en Jesús y que Él no haga nada. Porque, ¿dónde tú acudes después que Jesús te ha desilusionado? Mira, no hay otro lugar. Después que tú has puesto toda tu esperanza en Dios, ¿a dónde tú acudes después de eso? Ellos, en su desánimo y en la depresión que estaban viviendo, les afectó su perspectiva de los eventos que estaban por acontecer. Ellos sabían, habían escuchado que algunas mujeres habían ido al sepulcro y que habían tenido un encuentro con ángeles y los ángeles le habían dicho que había resucitado, pero ellos no creyeron en eso. Ahora, ellos le dieron 3 días a Jesús para que resucitara y no pasó nada. Así que ellos dijeron, nos vamos a la casa. Ellos le dijeron, si tú quieres que yo vuelva a congregarme, tendré que ver tu cara. ¿Le ha puesto usted alguna vez un ultimátum a Dios? ¿Le ha dicho usted a Dios, si no lo haces en 3 días, entonces yo no vuelvo a creer? ¿Le ha dicho usted a Dios, si en una semana tú no me respondes, entonces yo dejo de insistir? ¿Le ha dicho usted más a Dios, después que se han terminado los días, oré todos los días de la semana, te pedí, te lloré, ayuné por eso, ¿por qué no hiciste nada? Estos hombres le habían puesto un ultimátum a Dios. Ellos solamente decidieron esperar 3 días. Y cuando llegó el 3er día y vieron que no les había acontecido nada, tiraron todo al suelo. Y yo vengo a decirte a ti que le has puesto un ultimátum a Dios. Yo vengo a decirte a ti que Dios no tiene que cumplirte tus caprichos. Yo vengo a decirte a ti que Dios no tiene que cumplir tu majadería. Yo vengo a decirte a ti que Dios no tiene que hacerlo en el tiempo que tú le has puesto como límite. Él lo hace cuando Él quiera porque Él sabe lo que a ti te conviene. Yo vengo a decirte a ti que no le sigas poniendo ultimátum a Dios. Amén. El problema de estos hombres era que no habían visto a Jesús desde el día de su muerte. Y como no habían visto a Jesús, se desanimaron. Entonces el desánimo viene cuando yo no tengo un encuentro con Jesús, o cuando yo dejo de tener un encuentro con Jesús. Uno se encuentra cantidad de gente desanimada aún dentro de la iglesia porque han dejado de tener encuentros con la oración. Venga, sí. Ok, gracias por ese. Porque han dejado de buscar el rostro de Dios y ha venido el desánimo y se les ha apoderado. Y escúchenme, el desánimo es un poder que las tinieblas tienen para paralizar a los creyentes. El desánimo paraliza al creyente. El desánimo no te deja avanzar, antes bien te hace retroceder. El desánimo no te deja ver lo que Dios quiere hacer contigo. El desánimo te deja tendido en tu cama, recostado de tu almohada y que descansando, pero realmente te está destruyendo. El desánimo cuando viene sobre un creyente dice, hermano, no se preocupe, yo estoy bien, yo sigo orando, Dios sabe que yo estoy bien con ellos, no se preocupe si no me ven en iglesia, pero yo estoy bien. Una de las señales del desánimo es que tienen siempre una respuesta de defensa. Siempre buscan ver cómo se defienden de quien les viene a preguntar, hermana, ¿y usted por qué no se está congregando? Cuando voy a decir algo más ahora. Cuando el desánimo llega a una persona, solo busca un solo día a la semana para congregarse. Alaba a Dios y decimos la hora. Vamos. Quiero ver a los aleluyas que hace rato estaban danzando, tocando, gritando. Cuando el desánimo llega a una persona,
va y le dice al pastor: pastor, es que usted sabe que he estado ocupado, ahorita tengo los niños, ahorita tengo la ropa, ahorita se me fue la luz, me cortaron el agua y quizás usted me vea, pero yo estoy bien. Yo, pastor, yo estoy bien. Huele más a que te van a comer los leones. Huele más a que vas a caer un día en el foso y los leones van a devorarte. Porque aquello que los leones no se devoran es porque no huelen a carne. Y para usted no poder oler a carne, usted tiene que oler a santidad. Y para oler a santidad, usted tiene que tener un encuentro constante con Jesús de Nazaret. Y escúcheme, por favor. La gente que está desanimada, atrás le ruge el tigre. Dígale que tenga al lado: cuídate del tigre. Cuídate del tigre. La bota el cuerpo. Aquellos que están desanimados, viene Satanás con artimañas silenciosas que vienen para destruir a aquel que le cedió un campo para que él entrara. Conozco cantidades de gente que cuando comenzaron en el Señor querían barrer la iglesia, querían limpiar la iglesia, querían servir en la iglesia. Pastor, yo quiero ser diácono. Pastor, yo quiero ayudar en el sonido. Pastor, yo quiero hacer esto. Pastor, venía el lunes. Pastor, venía el martes. Pastor, venía el miércoles. Venía el jueves, el viernes. Si hubiera habido un día más, ellos hubieran estado aquí un día más. Pero al transcurrir de los tiempos que les ha tocado el desánimo, usted lo ve de vez en cuando, cada domingo, y eso cuando hay Santa Cena. Y llegan después de haber recogido la ofrenda. Alábate. Eso no son ustedes. Otros que están desanimados y no vinieron. Sí, los desanimados hoy no vinieron. Pero usted tiene que tener cuidado que usted no se esté regresando a su casa de desánimo porque parece que Dios no está haciendo nada. Quiero decirte algo: cuando Dios está en silencio es cuando mayor está haciendo. Y como no quiere que nadie lo distraiga, como no quiere que nadie le esté interrumpiendo lo que él está haciendo, por eso es que se queda callado. ¿Has sentido el silencio de Dios? No te preocupes, Dios está hablando en tu vida. Diga conmigo: Dios está hablando en mi vida. Vamos, diga: Dios está hablando en mi casa. Dios está hablando con mis hijos. Llevas tiempo orando por ellos y nada pasa, Dios está trabajando. Llevas tiempo orando por tu matrimonio y nada pasa, Dios está trabajando. Llevas tiempo orando por tu finanza y nada acontece, Dios está trabajando. Él prometió que nunca te desampararía y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que te ha prometido. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Solamente espera el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Dígale que está al lado: Dios lo va a hacer. Dígale: Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Escucho gente en la calle que está hablando de lo que va a pasar en Venezuela en los próximos días. Yo solamente les tengo una respuesta: Dios lo va a hacer. Él dijo que Venezuela es la punta de lanza, Dios lo va a hacer. Él dijo que Venezuela iba a salir adelante con el evangelio, Dios lo va a hacer. En mi tierra no va a haber tierra de muerte, mi tierra no es tierra de maldición, mi tierra no es tierra de división, es una tierra del poder del acuerdo. Y hoy bendecimos a Venezuela en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios lo va a hacer en Venezuela. Él no se va a buscar otra nación, Él no se va a buscar otro pueblo, Él se va a quedar en Venezuela. Dígale que está al lado: Dios se va a quedar en Venezuela. No, que tiene que creer eso que yo le estoy diciendo. Usted tiene que creer lo que yo le estoy hablando ahora, porque Dios se quedó en Venezuela. Él está estacionado, Él está trabajando. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Preparando los próximos diseños para los próximos meses. Oh, aleluya. En un momento Dios se volteará y dice: wow, esto pasó cuando, pero tranquilo que yo lo arreglo. Dios va a arreglar lo que para el hombre es un caos. En el principio, escúcheme, la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía y comenzó a ordenar lo que estaba desordenado. Si es así, es porque viene un mover de Dios tan fuerte que toda lengua confesará que Él es Dios